Ucrania confirma que una nueva ronda de negociaciones tendrá lugar este lunes en Turquía. Ocurre luego que Moscú asegurara que habían cumplido sus objetivos militares en territorio ucraniano. En esta edición nos vamos a preguntar si con todo esto se está más cerca del fin de la guerra en Ucrania. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El líder separatista de Lugansk llama a referéndum de integración a Rusia. El reconocimiento de esas regiones separatistas del Donbass en el este ucraniano por parte de Kiev y de Occidente es una de las demandas del Kremlin para terminar la guerra. Alemania estudia la adquisición del sistema escudo antimisiles israelí Arrow. Un grupo de expertos de la Comisión de Defensa del Bundestag viajó este domingo a Israel para informarse en terreno. Y Nayib Bukele en El Salvador se reviste de superpoderes para hacer frente a la serie de asesinatos en las pandillas con las que había pactado. Declaró el estado de excepción y exige al Poder Judicial dejar que militares y policías hagan su trabajo. Ucrania y Rusia retomarán este lunes en Turquía las negociaciones cara a cara para tratar de alcanzar un alto el fuego. Mientras continúan los asedios rusos a varias ciudades ucranianas, incluida Mariupol. Este sábado Rusia atacó con misiles Leópolis, la ciudad más importante del oeste de Ucrania. Lo hizo solo un día después de anunciar una nueva fase de la guerra en la que Moscú dice querer centrar sus esfuerzos en la región del Donbass, en el este del país. Y el anuncio de un nuevo diálogo se conoce el mismo día en que el presidente Volodymyr Zelensky, ante medios rusos, abordó la cuestión de la neutralidad de su país como elemento central de las negociaciones con Rusia. Escuchemos. Los garantes no firmarán nada si las tropas rusas están en Ucrania, porque creo que esta guerra puede terminar rápidamente y el único que la prolonga es Putin y los que lo rodean. Porque no hay garantes. Johnson, Biden, ¿quién se sentará a dialogar? ¿Quién? Duda, Erdogan. ¿Quién se sentará a dialogar si las tropas rusas están aquí? ¿Quién firmará algo? Nadie. Después de más de un mes de varias ciudades ucranianas destruidas, están al borde del colapso en medio de una crisis humanitaria por falta de agua, de luz, alimentos y medicinas. Y otras ciudades como Kiev resisten y no pierden la esperanza. Aquí va nuestra historia. Tras más de un mes, la capital sigue bajo control ucraniano, pero cada vez más marcada por la guerra. Con todo, incluso aquellos cuyos hogares han sido destruidos creen que la victoria es posible con la ayuda necesaria. Todo depende de cómo ayuden nuestros amigos occidentales. Si recibimos mucha ayuda, ganaremos y pronto. Rusia no avanza lo suficiente sobre el terreno e intensifica sus bombardeos sobre las ciudades ucranianas. Kharkiv, a 50 kilómetros de la frontera rusa, está en ruinas. Era la segunda mayor ciudad de Ucrania. Ahora la mitad de sus habitantes han huido. Miles de los que se quedaron se refugian en estaciones de tren subterráneas, a cubierto de los intensos bombardeos rusos. En la asediada Mariupol, la situación es aún más grave. Escasean los alimentos y el agua. Y los lugareños han tenido que enterrar a sus muertos en tumbas improvisadas. El domingo, las autoridades ucranianas comunicaron un acuerdo con Moscú para establecer un corredor humanitario por el que los civiles pudieran ponerse a salvo. Aquellos que consiguieron salir se han unido ahora al creciente número de refugiados, como estos que cruzan a Rumanía en ferry. Otros huyen del principal puerto del Mar Negro, Odessa, ante el temor a un inminente asalto. Después de lo que ha ocurrido en Kharkiv, en Mykolaiv, en Jersón, tenemos mucho miedo. Tenemos miedo a que vengan a destruir la ciudad. Nosotros amamos nuestra ciudad. Estamos asustados, pero nos encanta Odessa. Y en cuanto todo esto se acabe, volveremos, sin duda. Las conversaciones entre los negociadores ucranianos y rusos se reanudan este lunes en Turquía, pero no hay mucho consenso entre las partes. Parece poco probable que estos refugiados puedan volver a casa pronto. Y este sábado Moscú reconocía haber alcanzado sus objetivos militares en Ucrania. ¿Se está con ello más cerca del fin de la guerra?
En Moldavia está el periodista, mi colega Ricardo Marquina, con los detalles. Ricardo, te saludo y bueno, en primer lugar, Ucrania confirmaba una nueva ronda de negociaciones con Moscú en Turquía para mañana lunes. ¿Qué más se sabe al respecto y qué se puede realmente esperar de este nuevo encuentro? Hola, saludos desde Chisinau. Bueno, pues sabemos muy poco, apenas lo que habéis dicho, que hay una reunión programada para mañana y que se llevará a cabo a lo largo del día. ¿Qué podemos esperar? Pues si miramos los antecedentes, no mucho. El anterior encuentro entre los ministros de Exteriores de ambos países en Turquía fue en la ciudad de Antalya, fue un auténtico fracaso, un desastre, me atrevería a decir, porque no solo no salió nada positivo, sino que el ambiente que se vio y las caras largas de aquella reunión reflejaban que las negociaciones no solo no habían ido bien, sino que habían ido seguramente a peor. Es verdad que el escenario de hoy es diferente. Rusia parece que tiene ya varios de los objetivos militares cumplidos. Ucrania ha demostrado que puede resistir y que puede causar mucho daño a Rusia, con lo cual cada uno tiene ya sus cartas sobre la mesa y con esas cartas parece que mañana podrían negociar algo. Quédate con nosotros, Ricardo, por favor. Porque en el este de Ucrania, el líder de la autoproclamada República Separatista de Lugansk, Leopold Pashenik, afirmaba que esa región podría celebrar pronto un referendo de integración a Rusia. La invasión rusa en Ucrania comenzó solo 3 días después, recordemos, de que el presidente Vladimir Putin reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk. Y justo el reconocimiento de estas regiones separatistas del este ucraniano por parte de Kiev y de Occidente es una de las demandas más importantes del Kremlin para decidir terminar la guerra. Recordemos que tras la invasión de Crimea en 2014, ese territorio celebró un referéndum en el que se apoyó mayoritariamente su incorporación a Rusia, dando pie a su posterior anexión por parte de Moscú. Ante las afirmaciones del líder separatista, el Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano ha respondido que cualquier referéndum falso de los territorios temporalmente ocupados por Rusia carecerá de toda validez legal. Y seguimos con Ricardo Marquina. Ricardo, y luego de este referéndum en Lugansk que se enfrenta a prorrusos con el gobierno de Kiev por el tema de la legitimidad y también incluso de la oportunidad, ¿por qué recurrir, nos preguntamos, a un referéndum de legitimación ahora mismo? Bueno, seguramente el dar esta noticia en este momento tiene mucho que ver con con el anunciado cambio de estrategia de Rusia hace apenas 2 días, cuando dijo que se iba a centrar en Lugansk y en Donetsk, en recuperar, en liberar, como dicen desde Moscú, la independencia de estos 2 territorios, con lo cual entendemos que es una manera de presionar de las autoridades de Lugansk a favorecer esta rápida integración que le separe de facto de Ucrania, aunque desde el Ministerio de Exteriores ruso ya se han dicho que ahora mismo no es el momento, ahora están en guerra, no es el momento de plantear un referéndum, aunque desde luego muchas figuras políticas y mediáticas de Rusia han barajado esta posibilidad, que tanto Lugansk y Donetsk no solo sean independientes, sino que sean integradas, como en su día fue Crimea, dentro de la Federación de Rusia. Y con este cambio de estrategia por parte del Kremlin que señalas, ¿es una señal o podría ser una señal de estar más cerca quizás del fin de la guerra? Y te lo pregunto también porque fuentes ucranianas de inteligencia hablan incluso de que Putin planea hacerlo antes del 9 de mayo, cuando Rusia celebra el Día de la Victoria. Bueno, estamos un día más cerca del fin de la guerra porque ha pasado un día más, pero cuándo será, evidentemente, con la resistencia que están demostrando los ucranianos, es muy difícil de decir. Es verdad que esa fecha del 9 de mayo no hay que ser un gran estratega para ver que Putin y el gobierno ruso quieren tener la victoria ya para ese día. Es la fiesta más señalada en el calendario ruso, es el día que Rusia celebra la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual hacerla coincidir con una victoria contra esos supuestos nazis ucranianos que tanto insiste Moscú que hay en su país vecino, pues evidentemente sería una victoria sobre todo propagandística. Está evidentemente por ver si los ucranianos cederán su territorio y conseguirán esa victoria completa a los rusos, que parece que pasaría por anexionarse estos territorios y también Mariupol y unirlo incluso con Moldavia. Ricardo Marquina, a ver qué pasa mañana en Turquía. Muchas gracias. A vosotros.
Y lo destacábamos en titulares, los ataques rusos a Ucrania han puesto en alerta a Alemania, en donde el gobierno está decidido a efectuar inversiones multimillonarias en defensa. Este domingo el diario Bild revelaba que Alemania está considerando la compra de un sistema de protección antimisiles israelí. Se trataría del sistema conocido como Arrow 3, utilizado en Israel para neutralizar los cohetes de largo alcance que se disparan desde la Franja de Gaza. El sistema costaría unos 2.000 millones de euros y podría estar operativo en 3 emplazamientos en Alemania en 2025. Y queremos profundizar en este tema, lo hacemos con Laura Iglesias de nuestra redacción política. Laura, saludos. Y bueno, ¿qué tan cerca entonces está de que el gobierno alemán tome esta decisión de adquirir este sistema antimisiles de última generación israelí, considerando también, Laura, que el partido del SPD, que es el partido del canciller Scholz, ha dicho estar a favor? Bueno, la decisión no está tomada ni mucho menos. La semana pasada el canciller alemán Olaf Scholz mostró interés por este sistema en la reunión que mantuvo con el inspector general del Ejército, y este domingo un grupo de expertos de la Comisión de Defensa del Bundestag se ponía en marcha hacia Israel para informarse sobre este sistema, el sistema Arrow 3, que has mencionado, que con cohetes defensivos intercepta misiles enemigos detectados por un radar. Y según la prensa alemana, Alemania pretende proteger también el territorio de los países bálticos, de Polonia y de Rumanía. Con ese sistema, esos países tendrían que tener misiles defensivos que se acoplarían al radar alemán. Pero hay que decir también que aunque fuentes israelíes hablan de una efectividad de este sistema del 90%, hay expertos que dicen que la efectividad es mucho menor. Algunos hablan incluso del 20% porque los cohetes defensivos necesitan impactar frontalmente con los misiles enemigos y eso no se consigue siempre. Pero la decisión en Alemania no está tomada ni mucho menos. La semana que viene hay varias reuniones en Israel al respecto y ya veremos lo que pasa. Y esto es parte de un gran cambio de paradigma, de estrategia y de inversiones en seguridad de Alemania. ¿Cómo se lo ha tomado, Laura, la ciudadanía? Bueno, pues según una encuesta reciente del semanario Der Spiegel, el 87% de los consultados consideran que la invasión de Ucrania supone un punto de inflexión en la historia de Europa, y eso ha provocado un cambio radical en posturas políticas que hasta ahora parecían inamovibles en Alemania, y lo vemos sobre todo en la posición de los Verdes, que antes de las elecciones en su programa descartaba de plano el envío de armas a zonas en guerra, y que después de la invasión la ministra alemana de Exteriores de los Verdes afirmaba que si Alemania pudiera enviar más armas de las que envía Ucrania, pues lo haría. Y ese cambio radical de posición se ve incluso entre los pacifistas alemanes, que antes eran habituales de las manifestaciones contra la guerra y contra el rearme, y que ahora consideran que no es posible asistir de forma pasiva a los ataques a Ucrania, que hay que reaccionar. Y consideran también que hay que reaccionar ante la falta de recursos y la falta de preparación del ejército alemán, que prepararlo es existencial. Y los expertos consideran que las inversiones de 100.000 millones de euros anunciadas para Alemania solo van a bastar para los próximos 5 años, y eso es fácil de entender porque hoy por hoy los soldados alemanes ni siquiera tienen suficiente ropa de recambio ni de abrigo. Para no creer, Laura Iglesias, muchas gracias. El gobierno alemán sale al paso de una de las principales críticas. Rosa Casals con los detalles. Bienvenida. Así es, gracias. El canciller Scholz habló sobre unas críticas que le hacen concretamente a Alemania y dijo, o más bien rechazó, que Alemania esté ayudando a financiar la guerra en Ucrania con las importaciones de energía de Rusia. Scholz afirmó que Rusia no puede hacer nada con el dinero que tiene en sus cuentas debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea, e insistió en que Alemania se independizará rápidamente de las importaciones de energía rusas. Sin embargo, Scholz rechazó un boicot inmediato, admitiendo que una interrupción abrupta de las importaciones llevaría al cese de las actividades de sectores enteros y causaría una grave crisis económica. Y ante la incipiente crisis energética mundial desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, la Agencia Internacional de la Energía propone una serie de medidas para reducir rápidamente el consumo de petróleo. Son 10 puntos que incluyen límites de velocidad, abaratar el transporte público o teletrabajar, medidas con las que se podría ahorrar un consumo de 2,7 millones de barriles diarios de crudo en 4 meses, una cifra que equivale al consumo de todos los vehículos de China, según el Organismo Internacional de la Energía. Con las sanciones a Rusia, la agencia teme un gran impacto sobre la oferta petrolera mundial. Estima que los barriles de crudo ruso no podrán ser fácilmente reemplazados a corto plazo.
Bueno, pues la Agencia Internacional de Energía busca ahorrar de forma masiva en el consumo de petróleo y evitar problemas de aprovisionamiento por el choque de la oferta. Ampliamos con nuestra analista financiera Ana Nieto en Nueva York. Muchos saludos y buenas tardes, Ana. ¿Cuánto calcula la Agencia Internacional de la Energía que puede ahorrarse con este plan de menor consumo? Pues son unas cantidades modestas. Estamos hablando de 2,7 millones de barriles diarios, que podrían ser más si además de los países desarrollados se sumaran países en desarrollo, aunque no mucho más, a esta suma total. Pero la cifra es pequeña si se compara con los casi 100 millones de barriles diarios que se consumen en el mundo. La oferta ya estaba tensa antes de la guerra en Ucrania, y ahora mismo el problema es que ha habido un salto cuantitativo de consumo en todo el mundo. Hace 10 años se consumían menos de 90 millones de barriles, es decir, 10 millones de barriles menos. Destruir la demanda es ahora un imperativo prácticamente económico. Primero porque sería bueno para la inflación. Cuanto menor consumo, menos subida de precios. Y en segundo lugar porque además es un primer paso a la hora de tener un estilo de vida más sostenible en un planeta que se está calentando. El planeta está siendo acosado por el calentamiento global. Lo que pide la AIE no es nada distinto a lo que pidió en los años 70 los gobiernos a sus poblaciones, que era una política de conservación de la energía. Dado el consumo, puede, no obstante, que esto no sea una cuestión temporal, sino que sea algo que tengamos que hacer como un estilo de vida. Bueno, y la pregunta es también, Ana, si esto que pide la AIE es políticamente viable y, en cualquier caso, ¿por qué no se está haciendo más énfasis en ello? Bueno, curiosamente todos los gobiernos del mundo están poniendo en marcha medidas para que se mantenga la demanda, no para destruir la demanda, con subsidios, con recortes fiscales, con ayudas para los conductores, para los camioneros. Pero la AIE cree que estas medidas deben estar, no está en contra de ellas. Se tiene que ayudar a una población que no puede permitirse estos precios o que no puede ahorrar el consumo. La agencia, no obstante, dice e insiste en que estas ayudas tienen que ser muy concretas para las personas o los medios que las necesiten y además tienen que tener un carácter temporal. Sin embargo, lo que está ocurriendo, y por ejemplo en Estados Unidos es muy claro, lo que se está haciendo es otra cosa muy contraria. Por ejemplo, en California el gobierno está promoviendo unas ayudas de $400 por persona y por coche, con un máximo de 2 coches por familia, para llenar los tanques de la gasolina. Y esos $400 irían tanto a las personas que conducen un Toyota Camry como los que conducen un Ferrari. Es decir, que no están concretadas con los niveles de ingresos de las familias. En esa política se van a gastar 9.000 millones de dólares. Además, hay otros 1.000 millones de dólares con rebajas fiscales para el uso de combustibles. En las medidas que aplaudiría la Agencia Internacional de la Energía, que es decir, por ejemplo, que es dar transporte público gratuito, solamente se van a gastar 750 millones y durante 3 meses. Lo cierto es que estas políticas no son del agrado del público, que ya se está apretando el cinturón por la inflación. Y ahora mismo estamos viendo cómo la popularidad de algunos políticos, incluida la de Joe Biden, no hace más que caerse. Muchísimas gracias, Ana, por este análisis. Un saludo y hasta otra ocasión. Gracias a ti. Y vamos ya con otras noticias internacionales, Jenny. Es así, Rosa. Ola de reacciones tras ese estado de excepción declarado a pedido del presidente de El Salvador. En breve detallamos esta noticia. En El Salvador, una ola de violencia que arrancó este viernes, dejando hasta el sábado a 76 personas asesinadas, ha llevado a las autoridades a decretar un estado de emergencia. Tras sancionar la medida y publicarla en el diario oficial del país, el presidente Nayib Bukele aseguró que las medidas serán tomadas por las instituciones pertinentes solo cuando sea necesario. La gravedad de la situación de violencia desnuda, según algunos sectores críticos al gobierno, el fracaso de Bukele en el combate contra las pandillas, que en ese país ya cuentan con alrededor de unos 70.000 miembros. Jornadas de violencia estremecedoras. Entre el viernes y el sábado, 76 personas fueron asesinadas en distintos puntos de El Salvador. Solo el sábado fueron 62. La jornada más sangrienta en el país en su historia reciente en tiempos de paz.
La Asamblea Legislativa se vio urgida por el presidente Nayib Bukele a tomar medidas. Con 13 diputados ausentes, 0 votos en contra, 4 abstenciones y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. El estado de excepción estará vigente por 30 días y pone en suspenso derechos como el de libre asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones y el derecho de defensa. Las autoridades atribuyen la ola de violencia de los últimos días a las pandillas y detuvieron ya a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha. Según los reportes de prensa, algunas de las víctimas parecerían haber sido escogidas al azar, pues fueron asesinadas mientras trabajaban en la vía pública. Panaderos, vendedores de fruta, clientes de negocios. Expertos en seguridad presumen que las pandillas intentan así mostrar su poderío y capacidad de operar, poniendo en jaque a las autoridades. Mientras tanto, el gobierno ha reiterado que esto demuestra que no existen negociaciones secretas entre el Ejecutivo y los pandilleros, tal como diversos sectores e incluso el Departamento del Tesoro estadounidense han señalado en diversas ocasiones. Los ciudadanos, por su parte, esperan que las medidas temporales impuestas por el Estado no resulten violando otros de sus derechos constitucionales. En Perú, el presidente Pedro Castillo afronta la siguiente grave crisis que le podría sacar del poder apenas 8 meses tras comenzar su mandato. El Congreso vota este lunes sobre la posible destitución de Castillo a través de la llamada y controversial moción de vacancia. La vacancia se ha convertido en el símbolo de la inestabilidad política peruana, es reconocida en la Constitución del país. Es el segundo intento de vacancia en pocos meses, que se debe en buena parte, dicen, a los numerosos errores del presidente, pero también el reflejo de una crisis sistémica en el país. Pedro Castillo nuevamente contra las cuerdas. En 8 meses de gestión, el presidente del Perú afronta un segundo proceso de destitución impulsado por la oposición mayoritaria del Congreso. La denominada moción de vacancia, un mecanismo que ya sirvió para sacar del poder a 2 presidentes en los últimos 4 años, se ha convertido en una permanente amenaza que agrava la crisis peruana. Tras un primer intento de destitución fallido en 2021, el congresista Jorge Montoya, del partido ultraderechista Renovación Popular, presentó el nuevo pedido de vacancia contra Castillo, a quien se le acusa de permitir corrupción en su entorno. Son medidas democráticas puestas por nuestra Constitución y herramientas que sirven para poder solucionar problemas de crisis como los actuales. En el actual es un problema donde el que gobierna no entiende que está haciéndolo mal, pésimo. Montoya estima que el pedido de destitución contará con el apoyo necesario para ser aprobado, 87 de los 130 votos del Congreso. También asegura que la medida es necesaria para mantener la democracia y devolver la estabilidad al país. Él dice que no es comunista, sin embargo todos piensan que es comunista. Él dice que no va a tocar la constituyente, pero sin embargo su partido dice que sí lo va a hacer, ¿no? Con un nuevo gobierno se pondrían las reglas claras, ¿no? Mucho más claras que las actuales. Y no nos tomaría mucho tiempo, toma el tiempo lo que cambia un gabinete, se va y al día siguiente está puesto el nuevo. Castillo, quien es investigado en forma preliminar por la Fiscalía, deberá asistir el lunes al Congreso para defenderse contra las acusaciones. Tras ello, los parlamentarios debatirán y votarán la posible salida del profesor rural de 52 años. La ciudadanía conoce la postura obstruccionista del Congreso. Sin embargo, Castillo alcanza una desaprobación de un 66%, según una encuesta de la firma Ipsos, y el descontento contra su gobierno es evidente. Pero ahora, como el gobierno se encuentra un poco débil, todo el mundo empieza a atacarlo. Todo el mundo empieza a crear esa palabrita que se llama vacancia. Depende del Congreso. Depende que si lo destituye o no lo destituye, eso nada que ver con nosotros ya. Este presidente no ha hecho nada por el país, no ha hecho nada por mejorar, o sea, solamente promesas incumplidas. Y este país necesita buenos gobernantes, basta de corrupción, basta de mentiras, basta de engaños. Queremos cualquier gobernante que entre, que mejore nuestro país, que lo saque adelante. Para analistas como Anaí Durán, exministra del gobierno de Castillo, el Congreso banaliza la figura de la destitución presidencial y sus intenciones no responden a las demandas de la ciudadanía.
yo creo que aquí se trata de un grupo que no se resigna a perder el poder, no se resigna con los resultados electorales, no se resigna ahora, y vamos a ver hasta dónde les dura este afán golpista, ¿no? Durán reconoce que el Ejecutivo tiene errores por resolver que contribuyen a la crisis, pero cree que la solución no pasa por una salida extrema como la destitución. Creo que estamos en un momento de afrontar esta crisis sistémica con salidas más de fondo, con un nuevo pacto social que nos permita ver qué tipo de Estado tenemos, ¿no? Qué tipo de sociedad, qué tipo de mercado, si queremos un régimen parlamentarista donde los parlamentarios, como en otros países del mundo, puedan sacar y poner presidente. Si Castillo es destituido, le corresponde a la vicepresidenta Dina Boluarte asumir el poder. Pero no se descarta que ella afronte también un proceso de destitución en el corto plazo y que el país continúe así con el círculo vicioso de la pugna política. En otras noticias, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se reúne con sus homólogos de Israel y 4 países árabes para discutir la reactivación de un acuerdo de 2015 con el fin de limitar el programa nuclear de Irán. Blinken quiere asegurar a Israel y a sus aliados del Golfo que Washington está comprometido con su seguridad antes de la posible renovación del acuerdo. Israel y sus aliados se oponen al mismo, temen que no impida que Irán adquiera armas nucleares. Más noticias internacionales en el siguiente resumen. Nuevas protestas en Afganistán por la decisión de los talibanes de mantener cerradas las escuelas para las niñas de secundaria. Esto pese a sus promesas de apertura. El gobierno afirmó en un primer momento que impidió la vuelta de las adolescentes para adaptar su educación a la ley islámica o sharia. Sin embargo, tras el parón de invierno, no han incluido a las adolescentes de secundaria en la enseñanza. En Alemania, el partido del canciller Olaf Scholz obtuvo una victoria en los comicios regionales del Saare. Se trata del primer test electoral desde que Scholz se convirtió en canciller en agosto pasado. Según los sondeos a pie de urna, el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, obtendría el 43% de los votos, por delante incluso de los democristianos de la CDU, que llevan más de 20 años en el poder en ese estado. Ha sido recuperada la segunda caja negra del avión de pasajeros de China Eastern Airlines que se estrelló el lunes. Los investigadores esperan ahora poder determinar las causas del accidente del Boeing 737 en el que murieron los 132 pasajeros y tripulantes. Las autoridades colombianas confirmaron la presencia de 10 sustancias estupefacientes y alucinógenas en el cuerpo de Taylor Hawkins tras los primeros análisis toxicológicos. El baterista de los Foo Fighters fue encontrado muerto en su habitación del hotel en Bogotá el viernes pasado. Hawkins tenía 50 años de edad, durante 25 años fue miembro de la banda. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su confianza y por su sintonía. Somos Deutsche Welle en directo para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.